¿Por qué está usted diciendo que los combustibles sintéticos o combustibles renovables son una farsa y una mentira, cuando estamos mintiendo también con los coches sin tubo de escape? Es el plan auténtico y verdadero que vayamos abandonando la movilidad con automoción y utilizamos otro tipo de movilidades, de transporte público o de alternativas al automóvil en propiedad. Entonces el coche eléctrico tampoco debería de poder funcionar ni de existir hasta que demostremos que el 100% de la electricidad que llega a las baterías de los coches eléctricos que se ha cargado es con energía renovable. Esta concepción de las ciudades que puedas ir a todo andando, que te intentan vender, ¿no? Pero claro, nosotros vivimos en España y España las distancias, además que no hay mucha densidad de población, por lo tanto, a ver, nosotros vivimos en Castilla-La Mancha y lo sabemos perfectamente, cuando nos tenemos que desplazar a Madrid, en ciertas ciudades sí que puede haber un transporte a través de... fácil, ¿no? Pero a ver, yo por ejemplo, que soy de Tomelloso, vamos, es que es complicadísimo. Te puedes venir en bus y poco más, no hay ni tren. Otra de las cosas, a mí, por ejemplo, a nivel de software, de tecnología, ver un coche eléctrico en el que tú tengas un pantallón enorme con un montón de funcionalidades que no tienes en cualquier otro, me atrae un montón, pero yo luego lo pongo en perspectiva y digo, pero vamos a ver, yo puedo vivir en una zona donde el tiempo es bastante agresivo, tanto de calor como de frío, que eso normalmente para las baterías tampoco es bueno y que hay muchos desniveles de lo que vas a gastar de verdad y lo que de verdad luego a mitad de camino te encuentras, ¿no? Pero luego, aparte de eso, el tema de los cargadores, la gente da por supuesto que tú vas a tener un cargador, pero no. Estamos viviendo muchos en pisos, en zonas donde tienes que hacer una instalación, en zonas donde mucha gente joven vive de alquiler y se tiene que mover de un lado a otro y por lo tanto no le dan ni la gana hacer esa instalación. Bien, el tema de los precios a ver si van bajando poco a poco, pero se hace prohibitivo. Sí, es una inversión porque luego vas a ahorrar más. Bueno, vas a ahorrar Sí, depende. claro. Depende de la situación de cada uno. No te pueden imponer un coche eléctrico sí o sí para 2030. No sé cuáles son las previsiones que tienen ellos en Europa, porque ya incluso aquí en Madrid ya están poniendo muchas trabas a nivel de que ya Madrid Central ya solo con eléctrico, con etiqueta tal. Y poco a poco la etiqueta de que no se podía ver, luego no se podrá hacer, luego no se podrá tal. ¿Cómo ves tú esta Sí, perspectiva? sí, al final es que estamos mandados por la Unión Europea y la gente muchas veces tiene que entender que estas medidas tan desagradables vienen mandadas por la Unión Europea y no puedes saltártelas. Yo le digo mucho a la gente, y es verdad, que su coche vale tanto como vale la etiqueta medioambiental. Ya no me hables de gasolina o diésel porque tu coche está etiquetado, lleva un sello y el sello es lo que manda lo que tu coche puede hacer Ujú. o puede dejar de hacer ahora y en el futuro. Esa es una recomendación que creo que es muy buena para liberarle a la gente a la mente de que o diésel o gasolina o híbrido, no, ¿qué etiqueta tiene tu coche? Esa es la protección que tiene tu coche, Ujú. ¿no? Y efectivamente estamos viviendo en un momento en el que se empieza a restringir el tráfico igualmente por lo que te digo, porque el plan es que al final utilicemos menos el coche, ese es el plan auténtico y verdadero, que vayamos abandonando la movilidad con automoción y utilizamos otro tipo de movilidades, de transporte público o de alternativas al automóvil en propiedad. Y bueno, pues todo esto está generando unos problemas que las mentes pensantes no se podían imaginar que se iban a generar. Y como digo, lo que estamos haciendo pues es ir poniendo parches sobre la marcha. Y así seguimos. En teoría es el año 2035, el año en el que los motores de 2035. combustión interna tienen que dejar de venderse. Alemania puso ahí una cuña, una pica, de Ujú. que los coches que se pudieran mover con combustibles sintéticos podrían seguir funcionando. Ujú. Todavía no está muy claro si eso se va a dejar solamente para el vehículo industrial o también lo vamos a poder utilizar los usuarios finales, pero es muy divertido porque cuando analizas racionalmente qué es lo que se está pidiendo o proponiendo con los combustibles sintéticos y con los coches eléctricos, pues te das cuenta de que si estamos hablando de emisiones de CO2, va a haber gente que tecnológicamente va a ser capaz de crear combustibles que sean neutros o casi neutros en CO2. Y si no son neutros en CO2, o si no podemos utilizar un combustible que sea un 80% menos emisor de CO2, Mm. entonces el coche eléctrico tampoco debería de poder funcionar ni de existir hasta que demostremos que el 100% de la electricidad que llega a las baterías de los coches eléctricos que se ha cargado es con energía renovable. Y eso en toda Europa. Y ahora dígame usted, en un invierno alemán o un invierno polaco, donde están quemando carbón Sí, como si no sí. hubiera mañana, eh, di- cuénteme usted cómo sostenemos que esos coches no tienen emisiones de CO2. Es una farsa, es una mentira. ¿Por qué está usted diciendo que los combustibles sintéticos o combustibles renovables son una farsa y una mentira, cuando estamos mintiendo también con los coches sin tubo de escape? Porque lo que estamos haciendo es definiendo el punto de emisión, que me parece fantástico, y evidentemente un coche eléctrico es súper eficiente y gana al motor de combustión interna a la hora incluso de ser cargado con carbón. Pero eso no significa que los coches eléctricos sean neutros de emisiones de CO2. ¿Por qué jugamos con dos barajas distintas? ¿Por qué queremos
parar y retrasar el desarrollo de los combustibles sintéticos. Yo me río mucho con la gente que dice los combustibles sintéticos son para ricos, eso va a costar 5 o 10 euros el litro. Vale, sí, en el año 2024 y en el año 2034, ¿cuánto costaba un coche eléctrico en el año 2004? ¿Cuánto costaba desarrollar un vehículo movido por baterías y cuánto cuesta ahora? ¿Por qué le quiere usted quitar al hidrógeno o al combustible sintético la posibilidad del desarrollo tecnológico que sí le permite a otras tecnologías? Simple y llanamente lo que se pide, o lo que yo pido al menos, es neutralidad tecnológica, que se está demostrando que es un absoluto disparate poner todos los huevos en una cesta única energética, en este caso en la electrificación, ya no solo de la automoción, sino de la sociedad, por una cuestión puramente de seguridad, de seguridad nacional. Aunque solo sea para eso, no puede ser que queramos empujar solamente en una dirección y tenemos a unos políticos absolutamente sectarios que de puertas hacia afuera es lo que intentan. ¿Por qué? Pues tendrían que explicarlo ellos. Por los lobbies, ¿no? Y bueno, y por cosas más mundanas como que el día de mañana, bueno, pues por haber sido líder de la causa X, te acabe cayendo un carguito en la Unión Europea o en tal organismo por los servicios prestados, ¿no? Al final las puertas giratorias también tienen muchísimo Esta que ver en famosa esto. Agenda 2030 y todo esto, que al final lo tendrán Sí. también. Sí. Estos combustibles sintéticos, ¿de qué nos estamos refiriendo? ¿O qué tipos hay? Sobre esto hay mucha confusión. Como alternativas al petróleo mineral o fósil, podríamos decir, hay 3 vías. Una vía es sacarlo de la agricultura y de los desechos de la naturaleza, que esto se subdivide en 2 vías. Una es, tú cultivas remolacha y con la remolacha acabas creando etanol o acabas creando otro producto para echarlo en tu coche. Eso sería un combustible biológico. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene sus limitaciones. Tiene la limitación de que tú no puedes de repente ponerte a cultivar para crear combustibles robándoselo a la agricultura de la subsistencia, de la comida, ¿no? Todos los que tenemos un coche de combustión interna estamos echando un porcentaje de combustible bio en nuestros depósitos. 7% de biodiesel, 5% de etanol, ahora va a ser 10%. Todos, por norma, por ley. Que por cierto, eso encarece el precio del combustible. Esos serían los combustibles de base bio. Luego tendríamos los combustibles de base renovable, que es directamente utilizar desechos, es decir, reciclarlos. El aceite usado de cocina, por ejemplo. Desechos de la agricultura. En tu tierra, en Tomelloso, hay muchísimo desecho por la cantidad de vid que hay y que se pueden valorizar todavía, y hay un grandísimo camino para valorizar todo eso. Eso es el combustible justamente que ahora una petrolera está promoviendo y que ha generado esa grandísima polémica, pero ojo, que es un combustible, el renovable, que tiene que seguir un montón de certificaciones y de normativas para poder llegar a la gasolinera y que sea indistinguible del petróleo. O sea, que no se lo han inventado ni están haciendo ningún tipo de movimiento en falso. Lo que se les acusa es de hacer una publicidad engañosa, porque eso es un porcentaje ínfimo de todo el petróleo que se vende. Pero eso no significa que no cumpla con lo que promete. Lo que pasa es que efectivamente de todo el petróleo que se vende en España, eso de momento es un porcentaje ridículamente pequeño. Y luego estaría la tercera vía, que es la del combustible sintético, que hay de distintas generaciones, pero bueno, no vamos a entrar tan en detalle. Combustible sintético es ni más ni menos que utilizar un combustible donde no lo hay, donde no hay una base orgánica o mineral. ¿De dónde viene esta base? Pues del hidrógeno esencialmente, de crear hidrógeno normalmente creado con energías renovables, excedentes de energía renovable, a que luego por unos procesos químicos muy conocidos y muy controlados se le añade CO2 para acabar creando un combustible idéntico al que tenemos hoy en día. Tomas CO2 de la atmósfera, generas hidrógeno con las energías renovables y por una serie de productos, de procesos químicos, Fischer-Tropsch, etcétera, que inventaron los nazis, por cierto, tienes combustible que es neutro en carbono o casi neutro en carbono porque estás tomando fuentes que no generan carbono o directamente son negativas porque lo estás captando de la atmósfera. Eso es en lo que se está trabajando hoy en día y eso es en lo que los alemanes y los italianos tienen mucho interés que se desarrolle, básica y esencialmente porque hay una parte de su industria del automóvil que vive del motor de combustión interna, ¿no? Y aquí estamos hablando de los Porsches, estamos hablando de los Lamborghinis, de los Ferraris y de todos aquellos coches que la gente se compra porque hacen brum brum y dentro de 15 o 20 años quieren que sigan haciendo brum brum. Así que básicamente eso es un poco lo que tenemos como combustibles Muy alternativos.